El rey vampiro descubrió a una pianista ciega tocando en la sala de música sellada de su castillo a medianoche. Lo que él no sabía, la melodía que ella tocaba era la secuencia exacta que abría el diario encantado de su difunta reina, oculto dentro del piano durante 2 siglos. Sus dedos acababan de activar una maldición que él creía haber enterrado para siempre. Adrian Blackthorne no había entrado en el ala este en 200 años, no desde la noche en que selló cada puerta con su propia sangre, y juró que dejaría que el polvo enterrara lo que quedaba de sus fracasos. Pero esta noche, el sonido de la música de piano flotaba por los pasillos de piedra como un fantasma hecho audible. Cada nota, un cuchillo deslizándose entre sus costillas, y se movió por los pasillos oscurecidos con la velocidad que solo los de su especie poseían. La rabia y la incredulidad luchando en su pecho, porque nadie debería estar en esa ala, nadie debería saber siquiera que esas habitaciones existían, y sin embargo alguien estaba tocando en la sala de música, donde Lara solía sentarse durante horas, sus dedos danzando sobre las teclas, mientras su vientre se redondeaba con el hijo que ambos creían que sería su futuro. La entrada de servicio cerca de las antiguas cocinas colgaba abierta, la cerradura rota, la lluvia colándose por la rendija y formando charcos en las losas que no habían visto agua en décadas, y las manos de Adrian se cerraron en puños mientras subía las escaleras de caracol hacia la fuente de la música, cada paso pesado con un pavor que había pasado siglos tratando de ahogar en el deber, la distancia y el frío consuelo de un trono vacío. La puerta de la sala de música estaba entreabierta, una pálida luz se derramaba desde dentro, y cuando Adrian la empujó, la escena ante él lo golpeó como un puñetazo en el esternón. Una mujer sentada al Steinway, sus dedos moviéndose sobre las teclas con una precisión sobrecogedora, su abrigo empapado por la lluvia goteando sobre el banco, su rostro ligeramente inclinado hacia arriba como el de alguien que navega por el mundo sin vista. Y la melodía que tocaba era la que Lara había compuesto en las últimas semanas de su vida, una secuencia de 47 notas que se arremolinaba en tonos menores como una escalera descendente, hermosa e insoportablemente triste. A Adrian se le cortó la respiración, aunque respirar no era necesario para él, porque había visto a Elara encerrar su diario dentro de ese piano con un hechizo de sangre ligado a esta melodía exacta, un hechizo diseñado para abrirse solo cuando la secuencia se tocara perfectamente, y había asumido que el secreto murió con ella, que ninguna alma viviente tropezaría jamás con la combinación, pero aquí estaba esta extraña, tocándola nota por nota, como si la música hubiera sido escrita en sus huesos. Dio un paso adelante, su voz un bajo gruñido de furia y confusión, exigiendo saber quién era y cómo había encontrado este lugar, y la mujer se sobresaltó, sus manos se levantaron de las teclas, sus ojos ciegos se volvieron hacia él con una expresión de alarma y desafío. Sus labios se separaron para hablar, pero antes de que pudiera responder, el piano emitió un crujido agudo como madera partiéndose. La caja de resonancia abombándose, como si la hubieran golpeado desde dentro, y un libro encuadernado en cuero cayó sobre su regazo, su cubierta oscura por el tiempo y marcada con runas de plata que pulsaban débilmente en la penumbra. Adrian lo reconoció al instante, su corazón dando un vuelco con un terror que no había sentido desde la noche en que Elara murió, y se abalanzó hacia adelante, tratando de alcanzar el diario, pero los dedos de la mujer ya habían rozado la cubierta y el hechizo se activó con un sonido como de cristal rompiéndose, venas negras brotando en el dorso de sus manos, extendiéndose por sus muñecas con la velocidad de la tinta derramada, y ella gritó,
su cuerpo sacudiéndose como si la hubiera alcanzado un rayo, el diario cayendo de su alcance mientras intentaba apartarlo. Adrian la atrapó mientras se derrumbaba, su peso ligero en sus brazos, su piel ardiendo contra sus manos frías, y bajó la mirada para ver las venas trepando por sus antebrazos, oscuras y pulsantes, una maldición que había visto una vez antes en la noche en que Elara murió. La noche en que ella presionó su palma sangrante contra las cuerdas del piano y susurró palabras que él no pudo oír, sellando su rabia y su dolor en madera y alambre y espera. El diario yacía abierto en el suelo, sus páginas encendiéndose con una llama plateada que no desprendía calor, pero llenaba la habitación de luz. Y Adrian observó cómo las palabras se quemaban hasta hacerse visibles en la página superior. La caligrafía inconfundiblemente la de Elara, elegante y furiosa. Quien toque mi canción llevará mi muerte, a menos que el rey devuelva lo que robó. La mujer en sus brazos jadeaba, su respiración entrecortada y llena de pánico, y giró su rostro hacia él, sus ojos abiertos y sin ver pero de alguna manera, encontrándolo de todos modos, su voz temblando mientras decía que solo había querido tocar, que la puerta estaba abierta, que no había tenido la intención de tomar nada. Y Adrian sintió que algo se rompía en su pecho ante la inocencia de todo, la terrible casualidad, porque esta mujer no tenía idea de dónde se había metido, ni idea de que su deseo de refugio y música acababa de firmar su sentencia de muerte. Le dijo que lo había tomado todo, su voz cruda por un dolor que no se había permitido sentir en 2 siglos. Le dijo que esa melodía murió con Elara, y que ahora también la estaba matando a ella, y la mujer lo miró con una mezcla de terror y furia, sus manos temblando mientras miraba las venas negras que se extendían por su piel, visibles incluso para ella por la forma en que tiraban y ardían. La mente de Adrian se aceleró, catalogando los detalles con la fría eficiencia de alguien que había gobernado durante 300 años. La maldición era un nudo de la viuda, diseñado para transferir la muerte de la víctima original a cualquiera que activara el hechizo, un castigo que Lara había creado en sus últimas horas, cuando sabía que él sellaría esta habitación y nunca diría la verdad. Y la única forma de romperlo era que Adrian devolviera lo que había robado, aunque el diario no especificaba qué era ni cómo se suponía que debía devolverlo. La mujer luchaba ahora, tratando de incorporarse, su voz ganando fuerza mientras exigía saber qué estaba pasando, quién era él, qué le había hecho, y Adrian sintió un destello de algo que no había experimentado en mucho tiempo. La presencia de alguien que se negaba a ser intimidado por él, que lo miraba con ira en lugar de deferencia, y se dio cuenta con un sobresalto de que ni siquiera sabía su nombre. Preguntó, su voz más baja ahora, y ella le dijo entre dientes que era Iris Tremaine, una pianista del pueblo de Kinloch, que había estado caminando por los páramos cuando la tormenta la sorprendió y vio las luces del castillo. Encontró la puerta abierta, oyó el piano llamándola como siempre lo hacían los instrumentos hermosos, y simplemente había querido tocar, nada más, nada menos. Adrian la miró, a esta extraña que había tropezado con su pasado y había quitado el seguro de una granada que él había pasado 2 siglos tratando de enterrar, y sintió el peso de su mortalidad en sus brazos, el calor de su piel, el pulso rápido como un conejo en su garganta, y supo con absoluta certeza que si no encontraba una manera de romper esta maldición, ella moriría de la misma muerte que Elara, lentamente y en agonía, su cuerpo consumiéndose desde dentro. Las llamas del diario se estaban desvaneciendo ahora, las palabras hundiéndose de nuevo en la página, y Adrian tomó una decisión nacida de la desesperación y de una deuda que nunca podría pagar.
Levantó a Iris en sus brazos, ignorando sus protestas, y la sacó de la sala de música. Bajó por las escaleras de caracol, a través de pasillos que no habían visto pasos vivos en décadas, hacia la única persona que podría ayudar, su médico de la corte, Halloran, que había vivido lo suficiente como para haber visto maldiciones como esta antes. La tormenta rugía afuera, la lluvia golpeando las paredes del castillo, y Adrian se movió a través de la oscuridad con Iris acunada contra su pecho, su cabeza apoyada en su hombro, las venas negras ahora visibles hasta sus codos, y sintió la terrible ironía de todo aquello asentarse sobre él como un sudario. Había sellado el ala este para escapar de su dolor, para encerrar el recuerdo de sus fracasos, y ahora esos fracasos habían encontrado una nueva víctima, una mujer inocente que no había querido nada más que tocar una canción bajo la lluvia. Mientras la llevaba a través del gran salón hacia su estudio privado, Adrian miró el rostro de Iris, pálido y contraído por el dolor, y vio en ella el eco de todos a quienes no había podido salvar, e hizo un voto silencioso de que no volvería a fallar, incluso si eso significaba reabrir cada herida que había pasado 200 años tratando de cerrar, incluso si eso significaba decir, en voz alta, la verdad que había ocultado a su corte, a su gente y a sí mismo. El estudio de Adrian era una fortaleza de madera oscura y secretos más antiguos, estanterías que subían hasta techos abovedados, repletas de libros encuadernados en cuero y en idiomas que la mayoría de los humanos vivos habían olvidado, y depositó a Iris en el sofá de cuero cerca de la chimenea, donde las brasas brillaban bajas y rojas. Luego se movió hacia el cordón de la campana y convocó a Halloran con 3 tirones secos que despertarían al médico sin importar en qué parte del castillo durmiera. Iris estaba consciente, pero se desvanecía, su respiración superficial, las venas negras ahora deslizándose más allá de sus codos hacia sus hombros, y Adrian se encontró observando la progresión con un desapego clínico que no lograba enmascarar del todo el pánico creciente debajo, porque había visto esto antes. Había visto estas mismas venas consumir a Elara en las horas posteriores al nacimiento de su hijo. Había sostenido su mano mientras la maldición que ella había activado con su propia sangre la arrastraba hacia la oscuridad. Halloran llegó en cuestión de minutos, un vampiro alto con el cabello plateado recogido y el porte de alguien que había cosido heridas y colocado huesos durante 4 siglos, su maletín médico ya en mano, y con solo una mirada a Iris maldijo suavemente en un idioma anterior al inglés. Arrodillándose a su lado para examinar las venas con dedos suaves que sabían exactamente lo que estaban viendo. Adrian se mantuvo atrás, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de control, y esperó mientras Halloran realizaba su examen, comprobando el pulso y la temperatura y la velocidad a la que la maldición se estaba extendiendo, y cuando el médico finalmente levantó la vista, su expresión era sombría de una manera que hizo que el pecho de Adrian se contrajera a pesar de que su corazón no había latido en 300 años. Halloran confirmó lo que Adrian ya temía, una maldición de nudo de la viuda, ligada a la sangre y sellada con intención, diseñada para transferir la muerte de la víctima original a quienquiera que activara el hechizo. Y la progresión sugería que a Iris le quedaban 72 horas como máximo antes de que la maldición alcanzara su corazón y lo detuviera de la misma manera que había detenido el de Elara. Adrian preguntó si había un contrahechizo, una intervención médica, cualquier cosa que pudiera ralentizar o detener el proceso, y Halloran negó con la cabeza, su voz tranquila pero firme, mientras explicaba que las maldiciones de nudo de la viuda estaban entre las formas más antiguas y viciosas de magia de sangre
creadas específicamente para ser irrompibles por cualquiera excepto la persona que causó la deuda original. La única cura era que Adrian devolviera lo que había robado, significara lo que significara, y que confesara el robo en voz alta ante testigos, preferiblemente la corte, porque la confesión pública era lo que le daba a la magia su liberación, el reconocimiento del mal hecho a los ojos de aquellos que importaban. La mandíbula de Adrian se tensó, sus manos se cerraron en puños a sus costados, y le dijo a Halloran que encontrara otra manera. Su voz afilada, con una autoridad que había gobernado los territorios del norte durante más tiempo del que la mayoría de los vampiros habían estado vivos. Pero Halloran sostuvo su mirada, sin pestañear, y dijo que no había otra manera, no para esto, no cuando la maldición había sido elaborada con tal precisión e ira. Adrian se dio la vuelta, mirando el fuego, y se negó a explicar qué había robado. Se negó a reconocer la pregunta en los ojos de Halloran, y el médico suspiró y dijo que consultaría sus textos para ver si había algún precedente para romper un nudo de la viuda sin una confesión completa, pero su tono sugería que ya sabía la respuesta. Mientras los dos vampiros discutían en voz baja cerca de la chimenea, Iris se incorporó en el sofá, su cuerpo protestando por el movimiento, sus manos temblando mientras se apoyaba en los cojines e intentaba orientarse en una habitación que no podía ver. Sus dedos encontraron el reposabrazos, la textura del cuero viejo suavizado por siglos de uso, y se puso de pie lentamente, probando su equilibrio, la maldición haciendo que sus miembros se sintieran pesados y desconectados, y comenzó a navegar por el estudio al tacto, de la misma manera que había navegado por el mundo desde que perdió la vista 7 años atrás en un accidente en el que no se permitía pensar. Sus manos se deslizaron por la pared, encontrando los lomos de los libros, los bordes de los marcos de los cuadros, la superficie fría de una mesa auxiliar, y luego sus dedos rozaron algo pequeño y de metal, una caja de música posada en un estante a la altura de los hombros, y la levantó con cuidado, dándole la vuelta en sus manos para sentir los delicados grabados en la tapa. Encontró la llave para darle cuerda en el costado y la giró, el mecanismo enganchando y soltando, y la melodía que surgió fue dolorosamente familiar. Las mismas 47 notas que había tocado en la sala de música, la secuencia que había abierto el diario y activado la maldición. E Iris se quedó helada mientras el sonido llenaba el silencioso estudio, cada nota un pequeño martillo golpeando su corazón. Le dio la vuelta a la caja. Sus dedos encontraron una placa grabada en la parte inferior. Y trazó las letras lentamente, leyendo al tacto como había aprendido a leer todo. Para nuestro hijo, que nunca la oirá. Y luego una sola letra, E. La comprensión la golpeó como agua fría, el entendimiento inundando la confusión y el miedo. Elara tuvo un hijo, Adrian tuvo un hijo, y esta melodía estaba destinada a un hijo que nunca creció lo suficiente para oír tocar a su madre. La voz de Adrian interrumpió sus pensamientos, afilada y demasiado cerca, exigiendo saber qué estaba haciendo, e Iris se volvió hacia él, la caja de música todavía sonando en sus manos, y le preguntó directamente por qué Lara había escrito una canción de cuna para un hijo que nunca la oyó. El silencio que siguió fue sofocante, roto solo por la música tintineante, y luego Adrian cruzó la habitación en 2 zancadas y le arrancó la caja de música de las manos, su control fracturándose, y la arrojó contra la pared donde se hizo pedazos, engranajes y resortes esparciéndose por el suelo, la melodía muriendo a media nota. Iris se encogió pero no retrocedió, su ira creciendo para encontrarse con la de él, y exigió la verdad. Su voz temblorosa,
pero firme, mientras le decía que se estaba muriendo por sus secretos y que merecía saber por qué estaba pagando. Adrian se quedó de espaldas a ella, con los hombros rígidos, y por un largo momento Iris pensó que no respondería, pero luego comenzó a hablar, su voz baja y cruda, las palabras arrancadas de él, como metralla de una herida. Le dijo que Elara murió en el parto, que el trabajo de parto salió mal, que sangró demasiado, y los sanadores no pudieron detenerlo, y en los últimos momentos, antes de morir, dio a luz a un hijo, una cosita pequeña y frágil que tomó 3 alientos y lloró una vez antes de que su corazón comenzara a fallar. Adrian lo había sostenido, a esta criatura increíblemente pequeña, con el cabello oscuro de Elara y su propia piel pálida, y había tomado una decisión nacida de la desesperación y la arrogancia. Se mordió su propia muñeca y la presionó contra la boca del infante, forzando su sangre a pasar por los labios del bebé, creyendo que la sangre de vampiro podía curar cualquier cosa, que podía convertir a su hijo y salvarlo, que podía engañar a la muerte de la misma manera que él mismo la había engañado 3 siglos antes. Pero el niño era demasiado humano, demasiado nuevo, su cuerpo demasiado pequeño para sobrevivir a la transformación, y la sangre de vampiro, que debería haberlo sanado en cambio, ardió a través de sus venas como ácido. Y el bebé gritó, un sonido que Adrian oiría por el resto de su vida inmortal, y luego el niño se quedó en silencio e inmóvil, muriendo por segunda vez en los brazos de su padre. La voz de Adrian se quebró en las últimas palabras, sus manos apoyándose en la repisa de la chimenea, y dijo que lo que robó fueron esos 3 minutos, el tiempo entre la primera muerte y la segunda. La elección de dejar que su hijo se fuera en paz en lugar de forzarlo a sufrir porque Adrian no podía aceptar la pérdida. Iris se quedó muy quieta, su ira disolviéndose en algo más suave y doloroso, y dijo en voz baja que él no había robado tiempo, había tratado de darle a su hijo más, pero Adrian negó con la cabeza y dijo que Elara nunca lo vio de esa manera, que lo vio torturar a su hijo moribundo y nunca lo perdonó, que escribió la maldición con su propia sangre la noche en que murió y la selló en el piano porque sabía que Adrian encerraría la habitación y nunca hablaría de lo que sucedió, nunca admitiría su fracaso ante la corte o ante sí mismo. La habitación quedó en silencio excepto por el crepitar del fuego, e Iris sintió el peso de su dolor presionando el aire entre ellos, siglos de él comprimidos en este único momento, y de repente comprendió que la maldición no se trataba de castigo, se trataba de exposición, de forzar a Adrian a decir en voz alta la verdad que había enterrado. Abrió la boca para responder, pero se detuvo, su cabeza inclinándose ligeramente, porque escuchó algo que los demás no, un susurro, débil y femenino, proveniente de algún lugar detrás de ella, y se volvió hacia el sonido, sus ojos ciegos fijos en el gran espejo montado en la pared sobre un escritorio. El susurro se hizo más claro, las palabras formándose en una voz que era suave y triste, y con un filo de acero, e Iris se dio cuenta con una conmoción que le recorrió la espalda como un escalofrío que estaba escuchando a un fantasma, que el espíritu de Elara estaba atado al diario y hablando ahora, extendiéndose a través de la muerte para entregar un mensaje. El fantasma dijo que Adrian pensaba que había robado tiempo, pero que ese no era el robo. Él robó su perdón, se lo quitó al ocultar la verdad, al reescribir la muerte de su hijo en algo desinfectado y seguro. Y el fantasma le dijo a Iris que le hiciera recordar lo que debía, que le hiciera decir las palabras que había encerrado. La respiración de Iris se cortó, sus manos temblando, y preguntó en voz alta si alguien más oía eso, su voz insegura. Y Adrian se giró bruscamente, sus ojos entrecerrándose mientras exigía saber a qué se refería.
Iris describió la voz, las palabras, y el rostro de Adrian se puso pálido, más pálido que la muerte, porque comprendió de inmediato. La maldición le había dado a Elara una forma de comunicarse, pero solo con Iris, solo con la mujer que no podía ver, y por lo tanto percibía el mundo a través del sonido y la sensación de maneras que los videntes no podían. Halloran dio un paso adelante, su expresión fascinada y preocupada, y confirmó que los fantasmas atados a objetos a veces podían manifestarse a aquellos con una sensibilidad agudizada, que la ceguera de Iris podría hacerla más sintonizada con las frecuencias en las que hablan los espíritus. Y Adrian miró a Iris con algo parecido al asombro y el horror, dándose cuenta de que no solo era una víctima de la maldición, sino un conducto para la voluntad de Elara. Iris sintió el peso de esa revelación asentarse sobre ella, la comprensión de que estaba atrapada entre los vivos y los muertos, entre la vergüenza de un rey y la rabia de una reina, y supo con una claridad repentina que su supervivencia no dependía de romper la maldición a través de la magia o la medicina, sino de convencer a Adrian de hacer lo que Elara exigía, de decir la verdad que había pasado 2 siglos ocultando, de devolver el perdón que había robado al negarse a que su fracaso fuera conocido. Miró hacia Adrian, o donde sentía que estaba, y dijo que Lara no la quería muerta, lo quería a él honesto, y la respuesta de Adrian fue una risa amarga, hueca y afilada, porque sabía que la honestidad le costaría todo, su reputación, su autoridad, posiblemente su trono, porque los clanes del sur habían estado esperando una excusa para desafiar su gobierno y una confesión pública de haber violado la ley de la conversión, de haber intentado convertir a un infante sin consentimiento, les daría exactamente lo que necesitaban. El fuego crepitó y siseó, las sombras danzando por las paredes, e Iris sintió las venas negras pulsando en sus brazos, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba, 72 horas para deshacer 2 siglos de silencio, y se preguntó si Adrian elegiría su vida por encima de su orgullo, o si ella moriría como murió Elara, una víctima de su incapacidad para dejar ir. Iris había dormido mal en una habitación de invitados que olía a desuso y a piedra antigua. Sus sueños atormentados por susurros y la sensación fantasmal de venas negras arrastrándose bajo su piel, y cuando Adrian vino a buscarla justo después del amanecer, ella ya estaba despierta, vestida con ropa prestada que le quedaba holgada, sus manos temblando mientras trazaba las venas que ahora llegaban más allá de sus codos, extendiéndose como raíces oscuras hacia sus hombros. Él le dijo que iban a intentar algo, su voz cuidadosamente neutral, y la condujo hacia las profundidades del castillo, a través de pasillos que se volvían más fríos y estrechos, hasta que llegaron a una escalera de caracol tallada directamente en la roca madre, los escalones desgastados y lisos por siglos de pisadas. E Iris contó cada uno mientras descendían, 43 en total, su mano deslizándose por la pared para mantener el equilibrio mientras la presencia de Adrian se movía justo delante de ella, silenciosa y tensa. El aire cambió en la parte inferior, se volvió más pesado, espeso con el olor a tierra y algo metálico que le hizo pensar en sangre vieja, y la mano de Adrian encontró su codo, guiándola hacia adelante sobre piedra irregular, y le dijo que estaban en la cripta de la capilla, debajo de los cimientos más antiguos del castillo, donde los reyes y reinas del territorio del norte habían sido enterrados durante 1000 años. Iris sintió el espacio abrirse a su alrededor, la acústica cambiando para sugerir altos techos abovedados, y escuchó el suave siseo de las velas ardiendo, aunque Adrian le dijo que eran llamas encantadas, que nunca consumían sus mechas, que nunca se apagaban. Una vigilia eterna para los muertos eternos.
La condujo al centro de la cripta y se detuvo, e Iris sintió que él se alejaba. Escuchó el susurro de la tela mientras se arrodillaba y preguntó en voz baja qué estaban haciendo allí. La voz de Adrian llegó baja y tensa, explicando que pensaba que quizás una confesión privada podría satisfacer la maldición, que decir la verdad directamente a Elara, en el lugar donde su cuerpo descansaba, podría ser suficiente para romper el hechizo sin el espectáculo público que destruiría todo lo que él había construido. E Iris escuchó la esperanza desesperada bajo sus palabras, el regateo de un hombre que se había quedado sin opciones. Preguntó dónde estaba Elara, y Adrian describió la tumba, un ataúd de cristal elevado sobre una plataforma de piedra, el cuerpo de Elara preservado en su interior, sin cambios por el tiempo, sus manos cruzadas sobre el pecho y envueltas en cadenas de plata, un rito funerario vampírico destinado a evitar que los muertos se levantaran, destinado a mantenerlos pacíficamente en la tierra. Iris avanzó con cuidado, sus manos extendidas, hasta que sus dedos encontraron el cristal, liso y frío, y trazó su superficie, sintiendo la sutil vibración de la magia zumbando a través de él, un hechizo de preservación que mantenía a raya la descomposición. Adrian estaba hablando ahora, su voz áspera y vacilante, e Iris lo escuchó dejar algo al lado del ataúd. Escuchó el leve tintineo de metal y piezas rotas, y se dio cuenta de que había traído la caja de música destrozada, la que había destruido en su estudio, una ofrenda, o una disculpa, o ambas cosas. Comenzó su confesión. Las palabras arrancadas de él como clavos de la madera, diciéndole al fantasma de Elara que lo sentía, que le había fallado a ella y a su hijo, que había intentado salvar al niño y solo había logrado hacerlo sufrir, que había robado esos 3 minutos y nunca podría devolverlos. Iris se quedó muy quieta, escuchando, sus manos descansando sobre el ataúd de cristal, y sintió que el aire se enfriaba, sintió que la magia en la habitación cambiaba y se enroscaba como un ser vivo, y entonces escuchó las cadenas de plata envueltas alrededor de las muñecas de Elara, y comenzaron a sonar y sisear, y la confesión de Adrian se interrumpió con una brusca inspiración. Las cadenas se encendieron, fuego plateado brotando a lo largo de ellas, y Adrian gritó, un sonido de pura agonía, e Iris lo escuchó retroceder tambaleándose. Escuchó el olor nauseabundo a carne quemada llenar la cripta, y se volvió hacia él, sus manos extendiéndose, pero antes de que pudiera hablar, la voz de Elara llenó el espacio, ya no un susurro, sino una presencia completa, audible e innegable, sus palabras resonando en las paredes de piedra con el peso de 2 siglos de ira silenciada. El fantasma dijo que Adrian había ocultado la muerte de su hijo a la corte, que les había dicho que Elara murió sola en el parto, que el niño nació muerto, que nunca respiró, que nunca existió más allá de una esperanza fallida, y la voz de Elara no era cruel, pero era implacable, exigiendo que Adrian dijera la verdad donde la había silenciado, ante la corte a la que había mentido. O de lo contrario, Iris moriría como Elara había muerto, sola y rodeada de mentiras. La revelación golpeó a Iris como un golpe físico, la comprensión cristalizándose en su mente. Adrian no solo no había logrado salvar a su hijo, lo había borrado, había reescrito toda la tragedia para protegerse, para evitar las consecuencias políticas de admitir que había intentado convertir a un infante humano, rompiendo una de las leyes más antiguas que los vampiros tenían, la ley que prohibía la conversión sin un consentimiento claro e informado. Se volvió hacia donde sentía a Adrian, su voz temblando mientras decía que no solo los había perdido, los había borrado, los había convertido en fantasmas de verdad.
y la respuesta de Adrian fue un sonido roto, mitad sollozo y mitad risa amarga, y dijo que sí, que le había mentido a la corte. Les había dicho que el niño nació muerto para evitar preguntas, para evitar admitir lo que había hecho en esos 3 minutos desesperados. Iris sintió que su ira aumentaba, caliente y clarificadora, porque ahora entendía que esto no se trataba solo de dolor o fracaso, se trataba de cobardía, de elegir la supervivencia política por encima de honrar a los muertos. Y le preguntó por qué. Exigió saber por qué su trono importaba más que el recuerdo de su hijo. La voz de Adrian vino desde el suelo donde se había derrumbado, sus manos quemadas e inútiles, y le dijo que si la corte se enteraba de la verdad, tendrían motivos para deponerlo, que los clanes del sur habían estado buscando una debilidad durante 200 años, esperando una prueba de que no era apto para gobernar y una confesión de que había violado la ley de la conversión, de que había torturado a un infante en un intento fallido de transformación, les daría exactamente lo que necesitaban. Dijo que su gobierno era lo único que se interponía entre los territorios del norte y una guerra civil, que los clanes del sur fracturarían la alianza que su familia había pasado siglos construyendo, y había elegido la estabilidad sobre la honestidad. Había elegido las vidas de miles sobre el recuerdo de uno. Iris se paró sobre él, las venas negras pulsando en sus brazos, un recordatorio constante de que le quedaban quizás 48 horas antes de que su corazón se detuviera, y sintió una extraña claridad asentarse sobre ella, del tipo que llega cuando no queda nada que perder. Le dijo que entendía su elección, entendía el peso imposible de gobernar, pero entenderlo no lo hacía correcto. No cambiaba el hecho de que había dejado que el miedo lo convirtiera exactamente en el tipo de rey que merecía ser desafiado. Su voz era firme ahora, feroz, y dijo que si él quería romper la maldición, si quería salvar su vida y honrar la demanda de Elara, entonces harían que la corte escuchara, juntos. Adrian la miró. Ella podía sentir su mirada, aunque no pudiera verla, y preguntó qué quería decir, su voz cruda por el dolor y la confusión. Iris se arrodilló a su lado. Sus manos encontraron las de él, quemadas, la carne caliente y dañada bajo sus dedos, y le dijo que estaría a su lado cuando hiciera su confesión, no como una víctima que él había condenado, sino como un testigo que eligió estar allí y que volvería a tocar la melodía, las 47 notas que habían desatado esta pesadilla, y forzaría a la corte a ver la maldición extendiéndose por su piel, a escuchar la voz de Elara, a entender que esto no era historia antigua, sino una herida viva que exigía reconocimiento. Dijo que harían imposible que la corte mirara hacia otro lado, imposible que desestimaran su confesión como una debilidad, porque ella sería la prueba viviente de que el silencio tenía consecuencias, de que las mentiras mataban. Adrian la miró fijamente, su expresión cambiando de la desesperación a algo que parecía casi esperanza, frágil y tentativa, y le preguntó por qué haría esto, por qué se arriesgaría a estar a su lado cuando el juicio de la corte podría caer sobre ella también. Iris sintió la pregunta asentarse en su pecho. Sintió la respuesta honesta surgir antes de poder detenerla, porque había pasado 7 años desde que perdió la vista aprendiendo a navegar en un mundo que la trataba como invisible o rota, y estaba cansada de ser pasiva, cansada de dejar que el miedo de otras personas dictara sus elecciones. Y si iba a morir en 48 horas, quería que significara algo. Quería usar el tiempo que le quedaba para asegurarse de que un niño que vivió durante 3 minutos fuera finalmente verdaderamente visto. No dijo la otra cosa que sentía, la incómoda verdad que comenzaba a tomar forma bajo su ira y determinación, que quería que Adrian
se liberara de esto. Quería que dejara de llevar este peso solo. Quería ver qué tipo de hombre podría llegar a ser si se permitía llorar honestamente en lugar de gobernar desde detrás de muros de culpa y secretismo. La mano de Adrian giró en la de ella, sus dedos quemados apretando suavemente a pesar del dolor, y dijo su nombre como una oración, como una disculpa, y por primera vez, desde que había tropezado en la sala de música y activado una maldición de 200 años, Iris sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sintió que la naturaleza de su relación cambiaba de captor y víctima a algo más complicado, algo que parecía casi una asociación. La voz de Elara volvió, más suave ahora, aprobatoria, diciendo que esto era lo que había querido. No venganza, sino reconocimiento. No la destrucción de Adrian, sino su transformación. Y el fantasma les dijo que la confesión ante la corte debía ocurrir dentro de 2 días, antes de que la maldición completara su trabajo, y que ambos debían estar presentes, ambos debían hablar, porque la verdad requería múltiples voces para ser creída. Las velas parpadearon aunque no había viento, e Iris sintió que la temperatura bajaba aún más. Sintió que la presencia de Elara comenzaba a retroceder, y gritó, preguntándole al fantasma si esto sería suficiente, si una confesión pública realmente rompería la maldición. Y la respuesta de Elara llegó débil y desvaneciéndose. Rompería la maldición si Adrian no solo decía lo que hizo, sino lo que tomó, si nombraba a su hijo en voz alta, si le daba al niño la identidad que Adrian había robado cuando lo declaró nacido muerto, y solo entonces la deuda estaría pagada. La cripta quedó en silencio excepto por la respiración entrecortada de Adrian y el eterno siseo de las llamas encantadas, e Iris lo ayudó a ponerse de pie, sus manos sosteniendo las de él, quemadas, y se quedaron juntos en la fría oscuridad. 2 personas unidas por la magia y la mortalidad, y una elección que los salvaría a ambos o los destruiría juntos. E Iris se dio cuenta con un sobresalto de que ya no tenía miedo de morir. Tenía miedo de fracasar, miedo de que Adrian perdiera el coraje en el último momento y eligiera su trono por encima de la verdad, y tendría que verlo repetir el mismo error que lo había condenado 200 años atrás. Adrian pareció sentir su miedo porque le dijo en voz baja que lo haría, que se presentaría ante la corte y lo confesaría todo, y si le quitaban la corona, aceptaría esa consecuencia. Porque Elara tenía razón, había robado más que tiempo, había robado la existencia de su hijo, y ningún trono valía ese precio. Iris sintió que algo en su pecho se aflojaba, sintió el primer hilo de confianza tejerse entre ellos, y dijo que enfrentarían a la corte juntos, y que pasara lo que pasara después, al menos la verdad sería dicha. Al menos un pequeño niño que vivió durante 3 minutos finalmente tendría un testigo que reconociera que había sido real. Adrian convocó a la corte al atardecer. De pie en el salón Blackthorn, con el peso de 2 siglos oprimiendo sus hombros, y envió mensajeros a cada casa importante de los territorios del norte, con un aviso formal citando un asunto de ley de sangre que requería una asamblea inmediata, sabiendo que la frase los atraería como tiburones a la sangre. Porque la ley de sangre solo se invocaba cuando se habían roto reglas antiguas o estaban a punto de romperse. No mencionó a Iris en la convocatoria, no explicó la naturaleza de la confesión que planeaba hacer, pero sabía que el cotilleo ya se había extendido por el castillo como un reguero de pólvora. Los sirvientes susurrando sobre la mujer humana ciega en el ala este, sobre las marcas de la maldición en sus brazos, sobre el rey llevándola por los pasillos en plena noche, y para cuando los primeros miembros de la corte comenzaron a llegar, la historia había desarrollado dientes y garras. Lady Seraphine Voss de los Clanes del Sur
Llegó 6 horas antes, su llegada deliberada y calculada. Entrando en el castillo con un séquito que incluía a 3 reporteros que portaban cámaras encantadas diseñadas para capturar el aura y la esencia en lugar de la mera imagen física, y un árbitro legal cuya presencia anunciaba que Seraphine esperaba que se rompieran las reglas y quería documentación. Adrian se encontró con ella en el gran salón, su expresión cuidadosamente neutral, y Seraphine sonrió con la frialdad particular de alguien que había esperado 200 años por una oportunidad y finalmente la veía acercarse. Era hermosa como suelen serlo los vampiros antiguos, sus rasgos refinados por los siglos hasta convertirse en algo casi de porcelana, su cabello oscuro recogido hacia atrás de un rostro que no revelaba nada, y cuando hablaba su voz llevaba el peso del lenguaje formal de la corte, preguntándole a Adrian sobre los rumores, sobre la mujer humana, sobre por qué el rey había invocado la ley de sangre sin proporcionar contexto. Adrian le dijo que todo se explicaría en la sesión formal, que había convocado a la corte para una confesión pública, y los ojos de Seraphine brillaron de interés mientras preguntaba qué planeaba confesar exactamente, pero Adrian se negó a dar más detalles, su mandíbula apretada con una tensión que no podía ocultar del todo. Seraphine dejó que el silencio se alargara. Luego mencionó casi casualmente que había oído que Adrian albergaba a una humana en los terrenos del castillo, una mujer que había entrado sin invitación o documentación adecuada, y según el tratado que regía las relaciones entre humanos y vampiros. Cualquier humano en tierra vampírica protegida requería una invitación escrita explícita atestiguada por al menos 2 miembros de la corte. De lo contrario, su presencia constituía una intrusión y el vampiro en cuestión podía ser acusado de secuestro o detención ilegal. Adrian sintió que la trampa se cerraba, pero mantuvo la voz firme mientras explicaba que Iris Tremaine era su invitada, que había buscado refugio durante una tormenta y él se lo había ofrecido, y Seraphine asintió lentamente, su expresión compasiva de una manera que hizo que los instintos de Adrian gritaran peligro, y dijo que le gustaría mucho conocer a esta invitada, para asegurarse de que estaba siendo tratada apropiadamente y no estaba bajo ninguna coacción. Adrian no tuvo más remedio que aceptar. El protocolo lo exigía, y condujo a Seraphine y su séquito a la sala de estar donde Iris esperaba, vestida con ropa prestada que la marcaba como fuera de lugar, sus manos cruzadas en su regazo para ocultar las venas negras que ahora llegaban más allá de sus codos y se arrastraban hacia sus hombros. Seraphine entró con la gracia deliberada de un depredador evaluando a su presa, su mirada absorbiendo cada detalle, y se presentó a Iris con perfecta cortesía, preguntándole cómo había llegado la joven al castillo Blackthorn, si se sentía segura, si era libre de irse, si así lo deseaba. Iris respondió con cuidado, su voz firme a pesar del miedo que Adrian podía ver en la tensión de sus hombros, explicando que se había perdido en la tormenta, encontró una puerta abierta, tocó el piano en lo que pensó que era una habitación abandonada. Y fue entonces cuando las cosas salieron mal, aunque no dio detalles sobre qué significaba mal. La atención de Seraphine se agudizó, sus ojos bajaron a las manos de Iris y le pidió a Iris que le mostrara las palmas. Por favor, solo una formalidad. Y cuando Iris dudó, la voz de Seraphine se volvió sedosa y firme, recordándole que como representante de los clanes del sur tenía autoridad para asegurar el cumplimiento del tratado. Iris lentamente abrió las manos y las extendió, y las venas negras eran visibles incluso en la penumbra, extendiéndose como grietas en la porcelana, y Seraphine inspiró bruscamente, retrocediendo e invocando la ley de cuarentena, con la eficiencia de alguien que había planeado este momento exacto. Declaró que Iris estaba contaminada con magia oscura,
que su presencia representaba una amenaza potencial para la corte y para ella misma, y que para su propia protección y la seguridad de los demás, debía ser aislada en aposentos protegidos hasta que la maldición fuera identificada y neutralizada, o hasta que sucumbiera a ella, lo que ocurriera primero. Adrian comenzó a protestar, pero Seraphine lo interrumpió, su voz endureciéndose, mientras le recordaba que la ley de cuarentena prevalecía sobre las preferencias personales, que existía precisamente para evitar que las maldiciones se propagaran, y que si se negaba a cumplir, ella tendría motivos para convocar un voto de no confianza en su liderazgo ahora mismo, esta noche, antes de que siquiera comenzara la sesión de ley de sangre. Adrian miró a Iris, vio el miedo en sus ojos ciegos, e hizo un cálculo que se sintió como tragar vidrio. Asintió con la cabeza, sabiendo que luchar contra Seraphine ahora solo empeoraría las cosas. Le daría munición para afirmar que estaba actuando irracionalmente, y se dijo a sí mismo que podía proteger mejor a Iris siguiendo el juego, guardando su capital político para la confesión misma. Iris fue llevada a una cámara de invitados protegida en la torre norte, escoltada por dos de la gente de Seraphine, y Adrian la vio irse con una sensación de náuseas en el estómago, sabiendo que acababa de cometer el mismo error de siempre, eligiendo la estrategia sobre la honestidad, el control sobre la confianza. Iris se sentó en la cámara protegida y sintió que las paredes se cerraban sobre ella, no físicamente, sino mágicamente. Las runas talladas en la piedra zumbando con una frecuencia que le hacía doler los dientes y le erizaba la piel, y comprendió que estas protecciones estaban diseñadas para suprimir la magia, para contener maldiciones, para evitar que cualquier cosa sobrenatural entrara o saliera. La habitación era pequeña y fría, iluminada por una sola vela que la gente de Seraphine había dejado en una mesa antes de cerrar la puerta con llave, e Iris exploró el espacio al tacto, trazando las dimensiones, la cama contra una pared, la silla, la puerta sin manija por dentro, la ventana demasiado estrecha para que un cuerpo cupiera incluso si pudiera alcanzarla. Sintió las venas negras pulsando en sus brazos, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba, quizás 36 horas ahora antes de que la maldición alcanzara su corazón, e intentó no pensar en morir sola en esta celda de piedra mientras Adrian hacía su confesión sin ella. Se sentó en la cama y se abrazó a sí misma, y fue entonces cuando escuchó la voz de Elara de nuevo, más clara que antes, ya no un susurro, sino una presencia que llenaba la pequeña habitación con una certeza fría. El fantasma dijo que Adrian pensaba que estaba protegiendo a Iris al luchar solo, que había hecho lo mismo con Elara 200 años atrás, negándose a dejarla compartir la carga de la muerte de su hijo, tomando decisiones por ella como si su dolor y su elección importaran menos que su necesidad de controlar el resultado, y perdería a Iris de la misma manera que perdió a Elara, al negarse a dejarla elegir su propio riesgo. Iris sintió la ira estallar caliente y brillante en su pecho, la comprensión asentándose sobre ella como agua helada, porque conocía a Adrian lo suficiente como para ver el patrón. Planeaba confesar ante la corte y asumir toda la culpa, probablemente afirmar que Iris era una espectadora inocente que no tenía nada que ver con romper la maldición, e intentaría satisfacer las demandas de Elara sin requerir que Iris estuviera presente, sin reconocer que la maldición los había unido específicamente, que su testimonio era parte de lo que Elara requería. El fantasma lo confirmó, su voz triste y sabia, explicando que la maldición no podía romperse solo con la confesión de Adrian, que Iris debía estar allí para atestiguarlo, para decir su propia verdad sobre lo que había visto y oído, porque la magia requería múltiples voces, requería que la mujer que llevaba la muerte reconociera al hombre que la causó. Y sin eso, la maldición simplemente continuaría su trabajo.
Iris se levantó abruptamente, sus manos cerrándose en puños a pesar del dolor que le causaba, y le dijo al fantasma de Elara que necesitaba escapar de esta habitación, que necesitaba llegar a la corte antes de que Adrian hiciera su confesión, y le preguntó si el fantasma podía ayudar, si había alguna manera de romper las protecciones desde adentro. La voz de Elara se volvió pensativa, considerativa, y dijo que las protecciones estaban diseñadas para suprimir la magia hostil, pero no estaban diseñadas para suprimir el sonido, no estaban diseñadas para reconocer la música como un arma, y le recordó a Iris cómo había roto las protecciones en la sala de música al tocar la secuencia de 47 notas. Cómo la magia había respondido a la intención y la melodía en lugar de a la fuerza. Iris sintió una chispa de esperanza en su pecho y preguntó si cantar funcionaría de la misma manera, si podía usar su voz para resquebrajar las protecciones como había usado el piano, y Elara dijo que sí, si la intención era pura, si la melodía llevaba la verdad en lugar del engaño, las protecciones se fracturarían porque no podían distinguir entre romper una maldición y crear una. No podían diferenciar entre la magia destinada a dañar y la magia destinada a revelar. Iris respiró hondo, estabilizándose, y comenzó a cantar la melodía, las 47 notas que habían comenzado todo esto, y su voz llenó la pequeña cámara, resonando en las paredes de piedra, y sintió que las protecciones temblaban y resistían, sintió que empujaban contra el sonido. Pero siguió cantando, vertiendo todo lo que tenía en la música, su miedo y su ira y su determinación de que Adrian no repetiría sus errores, que no le permitiría borrarla como había borrado a su hijo. Las runas en las paredes comenzaron a brillar, tenues al principio y luego más brillantes, e Iris escuchó el sonido de la piedra resquebrajándose, fisuras finas extendiéndose a través de los hechizos de protección, y cantó más fuerte, su voz cruda y feroz, y la cerradura de la puerta se rompió con un sonido como de hielo quebrándose. Adrian estaba en su cámara privada con el Dr. Halloran. La expresión del vampiro mayor era grave mientras examinaba la progresión de la maldición a través de una serie de hechizos de diagnóstico que hacían que el aire brillara y zumbara, y Halloran confirmó lo que Adrian ya sabía. La maldición se había acelerado, las venas ahora alcanzaban los hombros de Iris, y a este ritmo le quedaban quizás 12 horas antes de que llegara a su corazón, tal vez menos. Adrian preguntó si había alguna forma médica de pausar la maldición, de ganar tiempo, y Halloran guardó silencio por un largo momento antes de admitir que había una opción, peligrosa e irreversible, una transfusión de sangre de vampiro directamente en el sistema de la persona maldita, lo que ralentizaría la progresión de la maldición al vincular la fuerza vital del receptor a la del vampiro. Era una práctica antigua, explicó Halloran, llamada vínculo de cortejo, porque tradicionalmente la usaban los vampiros que deseaban extender la vida de un amante humano sin forzar una transformación completa, una forma de compartir vitalidad sin borrar la mortalidad, pero el vínculo era absoluto y no podía deshacerse, y si el vampiro moría, el humano moriría instantáneamente, su corazón deteniéndose en el momento en que la conexión se cortara. Adrian sintió que se le oprimía el pecho ante las implicaciones, comprendiendo que si realizaba esta transfusión y luego la corte lo deponía, si ejecutaban la sentencia que a veces seguía a la violación de la ley de la conversión, Iris moriría con él, su destino encadenado al suyo, de una manera que no le daba agencia ni elección. Halloran lo observó cuidadosamente y dijo que la transfusión ganaría quizás 12 horas, tiempo suficiente para pasar la sesión de la corte.
tiempo suficiente para que Adrian hiciera su confesión y esperara que romper la maldición surtiera efecto antes de que se agotara el tiempo prestado del vínculo. Pero era un riesgo terrible, una apuesta que asumía que todo saldría según lo planeado. Adrian preguntó, ¿qué pasaría si se negaba? Si dejaba que la maldición siguiera su curso natural. Y Halloran dijo simplemente que Iris estaría muerta al amanecer, que no había otra intervención médica que pudiera ayudarla, y Adrian tendría que ver morir a otra persona inocente por sus elecciones, por secretos que había guardado durante demasiado tiempo. La decisión se posó sobre Adrian como un peso, inevitable y aplastante, y le dijo a Halloran que preparara los materiales, sabiendo incluso mientras hablaba que estaba repitiendo el patrón por el que Elara lo había maldecido. Tomando decisiones por otros, quitándoles su agencia en nombre de protegerlos, pero no podía soportar la alternativa, no podía quedarse de brazos cruzados y ver morir a Iris cuando tenía el poder de darle más tiempo. Halloran preparó la transfusión en silencio, sus movimientos eficientes y practicados, y Adrian fue a la cámara protegida donde Iris estaba retenida, usando su autoridad para anular a los guardias de Seraphine, y encontró a Iris inconsciente en la cama, la maldición habiendo drenado su fuerza, y la levantó con cuidado, y la llevó de vuelta a su cámara, donde Halloran esperaba con instrumentos de plata y cuencos de agua infundida, con hierbas destinadas a facilitar la transición. La transfusión en sí fue un ritual tan antiguo como la especie vampírica, Adrian mordiéndose su propia muñeca para abrir la vena, presionando la herida contra la boca de Iris, dejando que su sangre fluyera por sus labios mientras Halloran cantaba palabras en un idioma anterior al latín, palabras que unían vida a vida y hacían que dos corazones latieran como uno. Iris se movió, su cuerpo respondiendo a la sangre incluso dormida, y Adrian sintió el vínculo encajar en su lugar como una cerradura girando, sintiéndose repentina e íntimamente consciente de los latidos de su corazón, su respiración, el calor de su cuerpo contra su piel fría, y supo que ella también podía sentirlo a él, sentir el ritmo lento y constante de su corazón que latía solo un puñado de veces por minuto, sentir la frialdad ancestral que corría por sus venas. La progresión de la maldición se ralentizó de inmediato, las venas negras deteniendo su avance, congeladas en sus hombros, y Halloran confirmó que la transfusión había funcionado, que Iris ahora tenía 12 horas, tal vez 15 si tenían suerte, pero el vínculo era permanente e irreversible, y si Adrian caía, ella también lo haría. Adrian volvió a acostar a Iris en la cama y la observó dormir, observó el subir y bajar de su pecho, y sintió el vínculo entre ellos como una segunda piel, íntimo e invasivo, y se preguntó qué diría ella cuando despertara, si lo perdonaría por tomar esta decisión sin preguntar, o si lo vería por lo que era. Otro acto de control disfrazado de protección, otro robo de agencia en nombre de un amor que no tenía derecho a sentir. Iris despertó con la sensación de un latido que no era el suyo, lento y frío y completamente ajeno, latiendo en algún lugar en el centro de su pecho, junto a su propio ritmo humano rápido. Y por un momento desorientado, pensó que estaba soñando. Pensó que la maldición finalmente había alcanzado su corazón y lo estaba reescribiendo. Pero entonces sintió el vínculo, sintió el cordón invisible que la conectaba con alguien más, y supo con una certeza nauseabunda lo que Adrian había hecho. Se incorporó demasiado rápido, la cabeza le daba vueltas, y sintió su presencia como un peso en su mente, no pensamientos exactamente, sino emociones, su miedo y su culpa, y su desesperado alivio de que ella estuviera viva, y quiso gritar por la violación de ello, por la forma en que él había entrado en su cuerpo y había atado su destino al suyo, sin preguntar.
sin darle la oportunidad de decir sí o no. Lo llamó, y él apareció en la puerta casi al instante, como si hubiera estado esperando justo afuera. Iris sintió su acercamiento a través del vínculo antes de escuchar sus pasos, sintió su ansiedad dispararse cuando vio que estaba despierta. Le preguntó qué había hecho, su voz temblando de furia, y Adrian explicó en tonos cuidadosos y medidos sobre la transfusión, sobre el vínculo de cortejo, sobre cómo le daría 12 horas y ralentizaría la maldición lo suficiente como para pasar la sesión de la corte, Iris escuchó en silencio hasta que terminó y luego dijo lo único que importaba. No preguntaste, simplemente tomaste mi elección. La presencia de Adrian en el vínculo estalló con culpa y actitud defensiva, y dijo que le había dado tiempo, que era todo lo que le quedaba por dar, que sin la transfusión ya estaría muerta y no habría sesión de la corte, ni oportunidad de romper la maldición, ni futuro en absoluto. Iris sintió lágrimas de frustración arder detrás de sus ojos y le dijo que no había aprendido nada, que Elara lo maldijo exactamente por esto, por tomar decisiones por las personas que decía amar, por robarles su agencia en nombre de la protección, y ahora lo había hecho de nuevo. La había atado a él de una manera que hacía que su supervivencia dependiera de la de él. La convertía en una rehén de su destino político. Preguntó qué pasaría si la corte lo deponía, si lo ejecutaban por violar la ley de la conversión, y el silencio de Adrian fue respuesta suficiente, el vínculo inundándose con su conciencia de que sí, si él moría, ella también moriría, instantáneamente y sin previo aviso. Iris se rió, un sonido sin humor, y dijo que no la había salvado, la había encadenado, había hecho su muerte condicional a su supervivencia, y ahora no tenía más remedio que luchar por él, estar a su lado en la confesión no porque quisiera, sino porque su vida dependía literalmente de ello. Adrian se acercó. Ella sintió que se arrodillaba junto a la cama y tomó su mano con cuidado, sus dedos fríos contra su piel, y a través del vínculo sintió su angustia, su conciencia de que había repetido el patrón exacto que lo condenó, y su voz era cruda mientras decía que lo sentía, que no había sabido qué más hacer, que no podía verla morir cuando tenía el poder de detenerlo. Iris quería seguir enojada, quería aferrarse a su furia, pero sintió sus emociones a través del vínculo y eran demasiado honestas para descartarlas, demasiado desesperadas y rotas, y se dio cuenta con una claridad incómoda de que las elecciones de Adrian nunca habían sido sobre el control por sí mismo. Provenían de un terror a la pérdida tan profundo que anulaba todo lo demás, un miedo que se había calcificado durante 2 siglos en un patrón que no podía romper solo. Le dijo que se ocuparían del vínculo más tarde, que en ese momento necesitaban concentrarse en sobrevivir a la sesión de la corte, en asegurarse de que su confesión satisficiera la maldición antes de que se agotaran las 12 horas, y Adrian asintió, su alivio palpable a través del vínculo, y la ayudó a ponerse de pie, su cuerpo todavía débil por la maldición y la transfusión. La sesión de la corte estaba programada para la medianoche, había anunciado Seraphine, dando tiempo a todas las casas principales para llegar y a sus reporteros para instalar su equipo, y Iris sabía que eso significaba que tenían quizás 6 horas para prepararse. 6 horas para averiguar cómo presentar una confesión que rompería una maldición, honraría a un fantasma y no haría que Adrian fuera ejecutado en el proceso. Y a través del vínculo sintió su determinación y su miedo luchando entre sí, sintió el peso de 200 años de silencio presionando sobre ambos, y le apretó la mano y dijo que lo enfrentarían juntos, porque ahora no tenían elección, sus destinos estaban ligados, y se levantarían o caerían como uno solo. Iris se encontró de nuevo en la cámara protegida después de la transfusión. Los guardias de Seraphine la habían devuelto allí con fría eficiencia.
y se sentó en la oscuridad, escuchando el sonido de su propia respiración, superpuesto con el latido del corazón de Adrian. Ese ritmo lento y constante que pulsaba a través del vínculo como un segundo reloj contando hacia la medianoche. Sabía que la sesión de la corte estaba programada para comenzar en menos de 3 horas. Sabía que Adrian planeaba hacer su confesión sin ella, a pesar de todo lo que habían discutido en la tumba, a pesar de que el fantasma de Elara había dejado claro que ambos necesitaban estar presentes para que la maldición se rompiera, y sintió la furia surgir caliente y clarificadora en su pecho, ante su continua incapacidad para confiarle sus propias decisiones. Las protecciones zumbaban contra su piel, esa opresiva presión mágica diseñada para contener maldiciones y suprimir la actividad sobrenatural. Pero mientras Iris se sentaba escuchando la frecuencia de las runas, recordó lo que Elara le había dicho antes, que las protecciones no podían distinguir entre magia hostil y sonido inofensivo. No podían reconocer la música como un arma o una herramienta. Se levantó y se movió al centro de la pequeña habitación, sus manos extendidas para sentir las dimensiones del espacio, y comenzó a cantar la melodía de 47 notas, la secuencia que había abierto el diario y activado la maldición, y su voz llenó la cámara con un sonido que resonó contra las paredes de piedra e hizo que el aire brillara. Las protecciones resistieron al principio, empujando contra la melodía como si intentaran sofocarla, pero Iris siguió cantando, vertiendo su intención en cada nota, su deseo de liberarse y llegar a la corte antes de que Adrian pudiera repetir su patrón de silenciar a las personas que necesitaban hablar, y sintió que las runas comenzaban a resquebrajarse. Finas fisuras extendiéndose a través de las barreras mágicas como hielo bajo presión. La cerradura de la puerta se rompió con un sonido como de hueso quebrándose, e Iris dejó de cantar, respirando con dificultad, y empujó la puerta para abrirla y salió al pasillo, su corazón latiendo con triunfo y miedo. No tenía idea de en qué parte del castillo estaba. La torre norte que Seraphine había mencionado podría estar en cualquier lugar, pero Iris había pasado 7 años navegando por el mundo sin vista y había desarrollado habilidades que la mayoría de las personas videntes nunca consideraban, entre ellas, la capacidad de mapear espacios a través del sonido. Comenzó a caminar, sus pasos resonando en las paredes de piedra, y escuchó la forma en que los ecos regresaban, la forma en que cambiaban cuando pasaba por puertas o doblaba esquinas, construyendo un mapa mental de la disposición del castillo a través de la ecolocalización, la misma técnica que le había permitido encontrar la sala de música en esa primera noche empapada de lluvia. Se movió rápida pero cuidadosamente, una mano deslizándose por la pared para orientarse, y escuchó voces adelante, el murmullo de muchas personas reuniéndose, y siguió el sonido bajando escaleras de caracol y a través de pasillos que se volvían más anchos y ornamentados, el aire cambiando de la fría esterilidad de la torre a la atmósfera más cálida de los espacios públicos del castillo. Escuchó las grandes puertas del salón Blackthorn abiertas de par en par. Escuchó el susurro de las telas y la conversación en voz baja de docenas de vampiros reunidos para la sesión de ley de sangre y se deslizó dentro, manteniéndose en las sombras a lo largo de la pared, su presencia inadvertida en la anticipación de la multitud. Adrian se paró ante el trono vacío en el salón Blackthorn y sintió el peso de cada mirada en la habitación. Cientos de años de política vampírica concentrados en este único momento, y supo que lo que dijera en los próximos minutos determinaría no solo su propio destino, sino el destino de los territorios del norte, la estabilidad que su familia había construido durante siglos, y posiblemente la vida de la mujer cuyo latido podía sentir a través del vínculo,
firme y fuerte en algún lugar muy por encima de él, en la torre protegida. El salón estaba abarrotado, todas las casas importantes representadas, vampiros con atuendo formal dispuestos en un semicírculo alrededor del estrado del trono, y en el centro se sentaba Lady Seraphine Voss en el asiento del árbitro, su expresión tranquila y expectante, una depredadora que finalmente había acorralado a su presa y estaba saboreando el momento. Los reporteros habían instalado sus cámaras encantadas a lo largo de las paredes, dispositivos que capturarían no solo la imagen, sino el aura y la esencia, creando un registro que podría compartirse en todos los territorios vampíricos. Y Adrian sabía que eso significaba que su confesión sería permanente y pública de una manera que no permitía retirada ni revisión. Tomó un aliento que no necesitaba y comenzó a hablar, su voz resonando en todo el salón con la autoridad de alguien que había gobernado durante 300 años, pero que ahora elegía la vulnerabilidad sobre el poder. Dijo que 200 años atrás le había dicho a esta corte que su reina Elara murió en el parto y el niño con ella, que se había parado ante ellos y había descrito un nacimiento sin vida, una tragedia de la naturaleza que no requería explicación ni investigación, y hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara, y luego dijo, simplemente, que había mentido. La sala quedó en un silencio absoluto, del tipo que precede a la violencia o a la revelación, y Adrian sintió todos los ojos fijos en él mientras continuaba, describiendo la verdad que había enterrado durante 2 siglos, que el niño había vivido, había respirado y llorado, había existido durante 3 minutos completos antes de que su cuerpo comenzara a fallar, y en esos minutos Adrian había tomado una decisión que rompía una de las leyes más antiguas y sagradas de su especie. La ley que prohibía la conversión sin un consentimiento claro e informado. Describió cómo se cortó su propia muñeca, cómo la presionó contra la boca del infante, forzando la sangre de vampiro por la garganta del bebé en un intento desesperado por desencadenar la transformación y salvar una vida que ya se estaba escapando. Y describió los gritos que siguieron, la forma en que el pequeño cuerpo del niño se convulsionó mientras la sangre de vampiro ardía a través de venas demasiado pequeñas y demasiado humanas para contenerla, y describió cómo sostuvo a su hijo mientras el niño moría por segunda vez, esta muerte más lenta y agonizante que la primera. La voz de Adrian se quebró en las últimas palabras, pero se obligó a continuar, a explicar que luego le había dicho a la corte que el niño nació muerto. Había borrado esos 3 minutos del registro oficial, había enterrado a su hijo en una tumba sin nombre y había prohibido a cualquiera hablar de él, todo para protegerse de las consecuencias de romper la ley de la conversión, todo para preservar su trono y su autoridad a costa de la existencia de su hijo. La confesión quedó suspendida en el aire como humo, y Adrian se quedó de pie con las manos a los costados, ya no defendiéndose, ya no escondiéndose, y esperó el juicio que sabía que vendría. Seraphine se levantó, sus movimientos deliberados y precisos, y su voz cortó el silencio atónito, con la claridad de alguien que se había preparado para este escenario exacto. Dijo que Adrian acababa de confesar una conversión ilegal, un acto que conllevaba penas que iban desde la abdicación forzada hasta la ejecución, dependiendo de las circunstancias y la intención, y también había confesado haber falsificado un registro de defunción, lo que constituía una obstrucción de la ley de sangre y conllevaba su propio conjunto de consecuencias. Recordó a la corte que estas no eran infracciones menores, eran violaciones fundamentales de los tratados que gobernaban la sociedad vampírica, y aunque entendía que el dolor podría explicar las decisiones de Adrian, no las excusaba, y la ley requería que enfrentara un juicio. Convocó a una votación inmediata, invocando su autoridad como árbitro
para exigir que la corte eligiera entre tres opciones: ejecución, abdicación total o un gobierno probatorio con restricciones significativas al poder de Adrian. La sala estalló en conversaciones. Los vampiros se volvieron unos a otros para debatir en voces bajas y urgentes. Y Adrian permaneció en silencio, aceptando, porque había sabido que este sería el costo y había elegido pagarlo de todos modos, y a través del vínculo sintió que el corazón de Iris se aceleraba con alarma. Sintió su conciencia del peligro que él corría, aunque ella estuviera encerrada en la torre, y le envió el consuelo que pudo a través de la conexión, una reafirmación sin palabras de que estaba listo para lo que viniera después. Iris escuchó la voz de Seraphine llamando a votación y sintió la resignación de Adrian a través del vínculo, su aceptación del castigo, y supo con absoluta certeza que él planeaba dejar que la corte lo juzgara sin defenderse, sin presentar el contexto completo, sin permitirle dar el testimonio que Elara había dicho que era necesario para que la maldición se rompiera. Se apartó de la pared donde había estado de pie y comenzó a moverse entre la multitud, sus manos extendidas para apartar a los vampiros que se interponían entre ella y el centro del salón, y sintió que la notaban. Sintió la onda de reconocimiento extenderse por la asamblea cuando se dieron cuenta de que la humana maldita había escapado de su confinamiento. Llegó al borde del espacio abierto alrededor del estrado del trono y escuchó el piano, el mismo Steinway de la sala de música, y comprendió que alguien lo había movido allí, quizás como evidencia o quizás como un accesorio para el drama que se desarrollaba, y caminó hacia él con la certeza de alguien que había navegado por el sonido toda su vida adulta. Se sentó en el banco y colocó las manos sobre las teclas, y la sala volvió a quedar en silencio. Esta vez con confusión y anticipación en lugar de conmoción, Iris habló, su voz resonando en el salón con la fuerza de alguien que no tenía nada que perder. Dijo que Adrian no robó tiempo, robó silencio, tomó la existencia de su hijo y la enterró en mentiras y habitaciones cerradas. Y si esta corte quería castigarlo por intentar salvar a un niño moribundo, entonces deberían castigarla a ella también, porque ella habría hecho lo mismo, habría roto cualquier ley y enfrentado cualquier consecuencia, si eso significaba incluso la más mínima posibilidad de mantener con vida a alguien a quien amaba. Comenzó a tocar la melodía, las 47 notas fluyendo de sus dedos con la precisión de la memoria muscular, y la maldición respondió de inmediato. Las venas negras, que habían estado congeladas en sus hombros desde la transfusión, de repente brillaron intensamente y vívidas, extendiéndose por sus brazos hasta sus manos y haciendo que la piel a su alrededor pareciera agrietada y frágil. La corte jadeó colectivamente, viendo la maldición hecha visible, y el diario que había sido traído como evidencia comenzó a humear y a encenderse, llamas plateadas brotando de sus páginas. Iris sintió que la temperatura en el salón bajaba, sintió la presencia de algo vasto y antiguo reuniéndose en el espacio sobre ellos. El fantasma de Elara se materializó en el centro del salón, translúcido e iluminado por una luz plateada, su forma más sólida de lo que había estado en la tumba, más real. Iris comprendió que la presencia colectiva de tantos vampiros había roto el velo entre los vivos y los muertos. Le había dado al fantasma suficiente poder para manifestarse por completo y decir lo que tenía que decir ante testigos que no podían descartarla como una alucinación o un truco. El fantasma se giró lentamente, su mirada recorriendo la corte reunida, y cuando habló su voz fue clara y fría y llena de 2 siglos de dolor contenido. Dijo que no había maldecido a Adrian por intentar salvar a su hijo,
no lo había castigado por la desesperación que lo hizo romper la ley de la conversión en un momento de elección imposible, sino que lo había maldecido por esconderse, por convertir la muerte de su hijo en una nota a pie de página política, por robarle al niño un nombre, una tumba y un recuerdo, por borrarlo tan completamente que ni siquiera la propia corte de Adrian sabía que había existido. Dijo que el robo no fue de tiempo, sino de reconocimiento, no de vida, sino de verdad, y se volvió para enfrentar a Adrian directamente, su expresión dolorosa e implacable, y le dijo que si esta corte quería justicia, deberían darle a su hijo lo que Adrian había quitado, deberían decir el nombre del niño en voz alta y dejar que fuera llorado como cualquier niño merece ser llorado, pública y honestamente y sin vergüenza. Adrian temblaba. Iris podía verlo incluso sin vista. Podía sentirlo a través del vínculo, todo su cuerpo temblando con el peso de lo que el ara estaba exigiendo, y el salón estaba en silencio, excepto por el crepitar de las llamas plateadas y el leve zumbido de la maldición trabajando a través de las venas de Iris. Seraphine comenzó a hablar, a protestar que los fantasmas no tenían validez en la ley de sangre, pero el fantasma de Elara la interrumpió con una mirada que congeló las palabras en su garganta, y el fantasma dijo que no estaba pidiendo un juicio legal, estaba pidiendo decencia básica por el reconocimiento de que un niño que vivió durante 3 minutos merecía ser recordado como si hubiera vivido en absoluto. Adrian cayó de rodillas en el suelo de piedra, su control finalmente rompiéndose por completo, e Iris lo escuchó susurrar el nombre, tan bajo al principio que solo ella lo captó a través del vínculo, y luego más fuerte, su voz quebrándose. Theo, su nombre era Theo. Las llamas plateadas del diario se volvieron de un blanco brillante y luego se desvanecieron. Las páginas se convirtieron en cenizas, y la maldición detuvo su progresión por los brazos de Iris. Las venas negras se congelaron y luego comenzaron a retroceder, retirándose de sus manos, muñecas y codos como la marea que se retira de la orilla. El fantasma de Lara sonrió, la expresión débil e infinitamente triste, y dijo que eso era todo lo que había querido, que su hijo fuera real, que su existencia fuera dicha en voz alta y atestiguada, y miró a Iris con gratitud y aprobación antes de comenzar a disolverse, su forma desvaneciéndose en una niebla plateada que se disipó en el aire y dejó solo el débil aroma de rosas y lluvia. La maldición se rompió por completo. Las últimas venas negras desaparecieron de la piel de Iris y sintió que la presión en su pecho se aliviaba. Sintió que su propio latido se asentaba en un ritmo que era completamente suyo, aunque el pulso más lento de Adrian todavía resonaba a través del vínculo. La corte se sentó en un silencio atónito, procesando lo que acababan de presenciar, y Seraphine se levantó de nuevo, su expresión cuidadosamente neutral, y dijo que aunque la maldición se había levantado y el fantasma estaba satisfecho, la ley no se apaciguaba tan fácilmente, que Adrian aún había confesado haber violado la ley de la conversión y falsificado registros, y la votación debía proceder. Convocó a la decisión, y la corte respondió con voces que iban desde la simpatía hasta la dureza, y cuando se contó el resultado, fue de un 60% a favor de alguna forma de castigo, y un 40% dispuesto a dejar que la confesión fuera penitencia suficiente. Seraphine anunció que, dada la opinión dividida, invocaba el protocolo de compromiso, un camino intermedio que permitiría a Adrian conservar su trono, pero lo despojaría del poder absoluto por un período de 50 años, durante los cuales los clanes del sur ganarían un asiento en su consejo y él perdería su autoridad de veto sobre las decisiones importantes. Dijo que esto serviría a la justicia sin desestabilizar los territorios del norte, castigaría el engaño de Adrian sin recompensarlo, y preguntó
si Adrian aceptaba estos términos. Adrian se levantó lentamente, su rostro pálido pero compuesto, y dijo que sí, que aceptaba, porque conservar su trono importaba menos que decir la verdad, y si el costo de la honestidad era el poder compartido, entonces lo pagaría con gusto. Bajó del estrado, ya no como un monarca absoluto, sino como un rey que había elegido la vulnerabilidad sobre la autoridad. E Iris sintió a través del vínculo su mezcla de dolor y alivio, su conciencia de que había perdido algo, pero había ganado algo mucho más valioso, la capacidad de mirarse a sí mismo sin vergüenza. La corte comenzó a dispersarse, los vampiros saliendo en pequeños grupos para discutir lo que habían presenciado, e Iris permaneció en el piano, sus manos descansando sobre las teclas, y sintió que Adrian se acercaba antes de escucharlo. Sintió su presencia a través del vínculo como calor contra su piel. Él se arrodilló junto al banco y tomó su mano, la que había estado cubierta de marcas de maldición, y dijo su nombre como una oración, como una disculpa, e Iris se volvió hacia él y dijo que finalmente había aprendido a dejar que alguien estuviera a su lado en lugar de delante de él, y eso valía más que cualquier trono. El salón se vació a su alrededor, dejándolos solo a ellos dos y al piano y al aroma desvanecido de las rosas, e Iris supo que habían cruzado un umbral juntos, que lo que viniera después se construiría sobre la verdad en lugar de secretos, sobre la elección en lugar del control, y que el vínculo entre ellos ya no era solo magia, sino algo que ambos habían decidido honrar. Iris caminó por los salones vacíos del castillo Blackthorn con Adrian a su lado, sus pasos resonando en el silencio previo al amanecer, y sintió el vínculo entre ellos zumbando, tranquilo y constante, el latido de su corazón superpuesto bajo el de ella, como una nota grave que sostiene una melodía. La corte se había dispersado después de la votación, los vampiros partiendo en grupos para procesar lo que habían presenciado, y Seraphine se había ido la última, deteniéndose para decirle a Adrian, con una voz destinada a ser escuchada, que esperaba con ansias trabajar con él bajo el nuevo acuerdo, su sonrisa lo suficientemente afilada como para sacar sangre, pero sus ojos sosteniendo algo que podría haber sido respeto. Adrian no había respondido, simplemente había asentido y se había dado la vuelta, y ahora conducía a Iris por pasillos que ella comenzaba a reconocer por el sonido y el olor, la acústica particular de cada corredor, la forma en que el aire se movía de manera diferente cerca de las ventanas en comparación con las paredes sólidas, y cuando llegaron al ala este, sintió que la temperatura bajaba y supo que se estaban acercando a la sala de música donde todo esto había comenzado hacía 3 días y toda una vida. La puerta estaba abierta, ya no sellada, y Adrian la guió adentro con una mano en su codo, e Iris sintió el espacio abrirse a su alrededor, escuchó las dimensiones familiares de la habitación y olió algo inesperado: cera de abejas y aceite de limón, el aroma de una limpieza reciente. Preguntó si alguien había estado allí, y Adrian lo confirmó, su voz tranquila, explicando que el personal del castillo había restaurado la habitación durante la noche sin que se lo pidieran. Habían pulido los pisos, limpiado los instrumentos y reparado el candelabro destrozado, un gesto de respeto o quizás de alivio, porque la maldición se había roto y su rey había sobrevivido a su confesión. Iris se movió hacia el piano, sus manos encontrando su forma familiar, y sintió que también había sido limpiado y afinado, las teclas suaves bajo sus dedos, y descansando sobre la tapa cerrada estaba el diario, sus páginas ahora en blanco, la maldición cumplida y la magia disipada,
dejando solo cuero y papel y el débil aroma residual del dolor de Elara. Adrian estaba de pie en algún lugar detrás de ella. Podía sentir su presencia a través del vínculo. Y cuando habló, su voz llevaba una neutralidad cuidadosa que ella había aprendido que significaba que estaba ocultando algo doloroso. Le dijo que ahora que la maldición estaba rota, el vínculo comenzaría a desvanecerse, que los vínculos de cortejo, no mantenidos a través de una renovación regular, se disolverían en aproximadamente 3 días, y al final de ese tiempo, ella estaría libre de él, libre de dejar el castillo y regresar a la vida que tuviera antes de que la tormenta la trajera aquí. Dijo que arreglaría un pasaje seguro de regreso a Kinloch o a cualquier otro lugar al que deseara ir. Que le proporcionaría dinero y referencias y todo lo que necesitara para empezar de nuevo, y sus palabras eran generosas y su tono controlado, pero a través del vínculo, Iris sintió su dolor, lo sintió preparándose para su partida como si fuera inevitable. Iris se quedó muy quieta, sus manos descansando sobre la tapa del piano, y pensó en los últimos 3 días, en tropezar con una habitación sellada y tocar una melodía que desveló 2 siglos de secretos, en llevar una maldición mortal y escuchar a un fantasma y presentarse ante una corte de vampiros para presenciar una confesión que debería haberse pronunciado generaciones atrás. Pensó en el patrón de Adrian, de tomar decisiones por las personas que amaba, de robarles su agencia en nombre de la protección, y pensó en su propio patrón de aceptar lo que la vida le daba, de tratar su ceguera como una limitación que la hacía menos capaz de elegir el riesgo, la aventura y el amor. Caminó hasta el banco del piano y se sentó. Sus dedos encontraron las teclas y comenzó a tocar, no la melodía de 47 notas que había causado tanto dolor, sino algo nuevo, una composición que se formaba bajo sus manos, sin pensamiento consciente, algo que hablaba de tormentas y refugios, y de la extraña alquimia que convertía a extraños en aliados en algo más. La melodía llenó la habitación, suave y exploradora, y cuando terminó, dejó que las últimas notas se desvanecieran en el silencio antes de hablar, su voz firme y segura. Preguntó qué pasaría si no quisiera que el vínculo se desvaneciera, y sintió a Adrian quedarse muy quieto detrás de ella. Sintió su sorpresa. Esperanza y miedo en cascada a través de la conexión entre ellos. Continuó, sin darle tiempo a interrumpir o desviar la conversación, diciéndole que era ciega, pero no estaba rota, que su incapacidad para ver nunca la había hecho débil o incapaz, y que no le tenía miedo a él, ni a su naturaleza, ni a su pasado, ni al lío político que ahora enfrentaba con un trono debilitado y enemigos al acecho. De lo que tenía miedo era de irse, de alejarse de este castillo y de este hombre imposible, y pasar el resto de su vida mortal preguntándose qué podrían haber sido si hubiera sido lo suficientemente valiente como para elegir el riesgo. Se giró en el banco para mirar hacia donde sentía que él estaba de pie y dijo que quería quedarse, quería ver qué venía después. Quería elegirlo a él de la misma manera que él finalmente había aprendido a dejarse elegir. Adrian se movió hacia ella, escuchó el susurro de su ropa y lo sintió a través del vínculo acercándose, y luego estaba arrodillado junto al banco del piano de la misma manera que se había arrodillado en la tumba y en el salón, poniéndose más bajo que ella, haciéndose vulnerable de la única manera que sabía. Tomó su mano, la que había llevado las venas negras de la maldición, y la presionó entre las suyas, y su voz cuando habló estaba cruda con emociones que no se había permitido sentir en 2 siglos. Le dijo que si realmente quería quedarse, había una manera de hacer el vínculo permanente, no a través de la conversión,
porque nunca volvería a forzar esa transformación en nadie, sino a través de un antiguo ritual llamado el vínculo de aliento, que era anterior a la mayoría de las leyes y costumbres vampíricas. Explicó que un vampiro podía compartir un solo aliento con un humano al amanecer, un intercambio literal de aire de los pulmones del vampiro a los del humano. Y si este intercambio se repetía cada amanecer durante un año completo, el vínculo se asentaría en algo permanente y sostenible, extendiendo la vida del humano sin borrar su mortalidad, atando sus destinos juntos pero suavemente, permitiendo que el humano envejeciera mientras el vampiro permanecía sin cambios. Era frágil y requería una renovación diaria, y reconocía la desigualdad fundamental entre mortales e inmortales, pero era real y honesto, y les daba a ambas partes la capacidad de elegir la continuación o la liberación en cualquier momento. Iris sintió que se le cortaba la respiración ante las implicaciones, ante la imagen de estar con Adrian cada amanecer durante un año, respirando su aliento y sintiendo su fuerza vital mezclarse con la suya, y le hizo la pregunta que más importaba. ¿Qué pasaba al final del año? ¿El vínculo se fijaba para siempre o requería algo más? La respuesta de Adrian fue simple y perfecta. Volverían a elegir. Cada año elegirían, renovando el vínculo o dejándolo desvanecerse según dictaran sus vidas y circunstancias. Y nunca sería una prisión, porque siempre requeriría el consentimiento de ambos. Iris sintió lágrimas picar detrás de sus ojos, de las buenas, de las que vienen cuando te ofrecen exactamente lo que necesitas, de la manera exacta en que lo necesitas, y se inclinó hacia adelante y encontró su rostro con sus manos, trazando las líneas de sus pómulos y mandíbula, y lo besó, su primer beso en 7 años, suave y tentativo, y con sabor a esperanza. Adrian emitió un sonido bajo en su garganta, sorpresa, gratitud y deseo, todo enredado, y le devolvió el beso con una gentileza que contradecía su fuerza, sus manos acunando su rostro como si fuera algo precioso y frágil. Y a través del vínculo, Iris sintió que su ritmo cardíaco aumentaba, sintió que su control se deslizaba de maneras que no tenían nada que ver con la violencia y todo que ver con el deseo. Se separaron lentamente, respirando con dificultad, y el cielo fuera de las vidrieras comenzaba a palidecer con la proximidad del amanecer. Una suave luz gris filtrándose en la sala de música y tocándolo todo con plata, e Iris dijo que sí, que quería intentarlo. Un año de amaneceres y elecciones y construir algo juntos, y Adrian dijo que sí a cambio, su voz firme a pesar del temblor que podía sentir a través del vínculo. El sol estaba saliendo ahora, el verdadero amanecer rompiendo sobre las tierras altas de Escocia, y Adrian se levantó y se movió hacia las sombras en el borde de la habitación, donde la luz no podía alcanzarlo, su naturaleza impidiéndole estar bajo la luz solar directa sin dolor. E Iris permaneció en el piano, sus manos volviendo a las teclas, y comenzó a tocar de nuevo una nueva melodía que hablaba de comienzos en lugar de finales. En el atril del piano, colocado allí por la mano de Adrian, había una sola hoja de papel color crema, y escrita en ella con tinta negra y una cuidada caligrafía, había un nombre: Theo. Los dedos de Iris rozaron el papel mientras tocaba y sintió el peso de lo que representaba. Un niño finalmente reconocido, un silencio finalmente roto, un robo finalmente devuelto, y supo que este pequeño memorial importaba más que cualquier trono, título o compromiso político, porque hacía real lo que había sido borrado y daba dignidad a 3 minutos de vida que merecían ser recordados. Ella tocaba y Adrian observaba desde las sombras, y ninguno de los dos hablaba,
porque no había nada más que decir. La decisión tomada y el futuro incierto, pero elegido. Y la música llenaba la habitación de la misma manera que debió haberla llenado 200 años atrás, cuando el ara se sentó en este mismo piano y compuso una canción de cuna para un hijo que nunca la oiría. El cuervo aterrizó en el alféizar de la ventana con un graznido áspero que interrumpió la melodía, e Iris dejó de tocar, su cabeza girando hacia el sonido, y escuchó el aleteo de las alas y el golpeteo de las garras en la piedra. Adrian se acercó, sus pasos rápidos, e Iris sintió su tensión dispararse a través del vínculo, sintió su reconocimiento de algo significativo. Preguntó qué era, y Adrian describió el pájaro, un cuervo más grande de lo natural, sus ojos demasiado inteligentes, llevando un pergamino enrollado sellado con cera roja, y tomó la carta de las garras del pájaro y examinó el sello, e Iris escuchó su brusca inspiración. Preguntó qué mostraba el sello, y Adrian le dijo que era el escudo de los territorios del Este, una facción vampírica que no había contactado a los territorios del norte en más de un siglo. Un grupo que históricamente había permanecido neutral en todas las disputas políticas y cuyo repentino interés en los asuntos de Adrian no podía ser una coincidencia. La carta permaneció sellada. Adrian no hizo ningún movimiento para abrirla, e Iris sintió a través del vínculo su cálculo, su conciencia de que su debilitada posición política lo había convertido en un objetivo o quizás en una oportunidad, y que lo que sea que esta carta contuviera complicaría la frágil paz que acababan de lograr. Iris extendió la mano y sus dedos encontraron la carta donde Adrian la sostenía. Sintió la textura del pergamino caro y la cera en relieve del sello, e hizo la pregunta que debía hacerse. Debería preocuparse. ¿Era este el comienzo de nuevos problemas que amenazarían lo que estaban tratando de construir? Adrian guardó silencio por un largo momento, su pulgar trazando el borde del sello, y luego respondió con una voz tranquila y firme, y con un matiz de la particular resignación de alguien que había gobernado lo suficiente como para saber que la paz siempre es temporal. Todavía no. El cuervo graznó de nuevo, un sonido como de risa o advertencia, y extendió sus alas y se lanzó de nuevo al cielo del amanecer. E Iris se volvió hacia el piano y comenzó a tocar una vez más, la nueva melodía continuando a pesar de la interrupción, porque lo que viniera después lo enfrentarían juntos, un amanecer y una elección a la vez, y la sala de música que había estado sellada en silencio durante 200 años estaba finalmente, verdaderamente, viva de nuevo.